la Feria de Derechos Humanos, nosotros como buenos zulianos autóctonos que somos, queríamos conmemorar la Feria de la Chinita y a la vez el nombre feria es porque no queríamos que se sintiera como un evento netamente académico y creo que lo adornamos bastante con ciertos elementos culturales, con la sala baja del Teatro Bellas Artes, del Centro Bellas Artes se presta para hacer muchísimas cosas y por eso tuvimos un poco de música en vivo, café venezolano para recordar por qué queremos tanto nuestra tierra. Y entonces hicimos esta feria como celebrando a la sociedad civil que tan valientemente ha tenido iniciativas para la defensa y la promoción de los derechos humanos en sus distintas áreas, como estabas bien explicando, David. Pocas veces, y lo hemos notado nosotros desde CODES, conocemos qué es lo que está haciendo la organización vecina, la organización hermana incluso, y precisamente este espacio era como para conocernos no solamente entre todos, sino para que la ciudadanía pueda ver qué es lo que está pasando aquí, acabemos con esta desesperanza de sentir que nadie está haciendo nada por el país o que todo el mundo se ha ido, y recordar que aquí hay bastante gente luchando y más bien pensar cómo puedo yo sumarme, cómo puedo yo ayudar. Este año hicimos la pregunta a la colectividad: ¿quiénes podemos defender derechos humanos? A veces existe la idea de que solamente pueden ser abogados. De hecho, en esta misma cabina en este momento somos los abogados, volvemos a ser mayoría. De hecho, casi en su totalidad, no sé qué estudiantes de Derecho. Bueno, todos en cabina somos abogados, estudiantes de Derecho. Juan es Comunicación Social. Y Comunicación Social. También pensamos que solamente los periodistas o abogados, porque también se piensa que los periodistas somos los únicos que podemos. Pero sirve entonces el comentario para invitar aquí a Aula Abierta a estudiantes de medicina, estudiantes de ingeniería, estudiantes de psicología, de otras carreras, porque la idea es hacer un aula de clases además con la participación de todas las visiones, ¿no? Es que todo el mundo puede ser defensor. Aquí tenemos Acción Solidaria, su presidente es arquitecto, o sea, eso jamás lo limitó para poder iniciar dos organizaciones muy reconocidas en el país, como son Acción Solidaria y Civilis. Pero bueno, ese espacio lo abrimos para esto. Resaltan, no solamente La Papelera Tiene Hambre habló de ambiente, también Grisel Mercadante, que es profesora que también arquitecto, profesora de la Universidad Rafael Urdaneta, y ella nos comentó, hago mención a ella porque dijo que a sus alumnos, ella les dijo a algunos que fueran, y terminaron conversando en su clase de arquitectura sobre temas como los estereotipos, sobre la discriminación a las personas LGBTI, o sobre precisamente el acceso a la información pública, que muy bien lo explicó Jesús con este asunto de las empresas públicas y cómo el complejo Maneiro ha ido dominando la libertad de expresión a través del papel. O sea, se abrió las mentes de todas las personas que acudieron para cuestionarse, incluso algunas cosas que veíamos como bueno, es que es así y ya, no lo podemos cambiar. Y sobre todo en este actual contexto, si vemos los nombres de las presentaciones, Asamblea Nacional Constituyente fue una presentación, pero no quisimos que acaparara absolutamente toda la Feria de Derechos Humanos. Sin duda alguna no es el único tema que está ocurriendo en Venezuela. Exacto. Por ejemplo, aquí en el Zulia, como el arco minero queda en Bolívar, queda por allá, en el otro lado del país, pensamos que no nos afecta, pero bueno, estamos hablando como del 12% del territorio nacional. Evidentemente nos afecta. Es importante que nosotros aquí también tomemos conciencia de ello. Incluso desde Maracaibo a veces ignoramos lo que ocurre en Guajira o en Perijá, y por eso Luzby Portillo y José David González, que son tremendos actores, luchadores sociales que tienen años y años trabajando, tuvieron ese espacio como para, hacerles también un reconocimiento a lo que ha sido su lucha. Luzby, por ejemplo, él está trabajando desde 1985, por Dios, o sea, creo que la mitad de esta cabina no había nacido, la mitad, 3/4, casi todos. Yo tampoco. Ese comentario no incluye al profesor David. Exacto, no habíamos nacido en ese momento. Y para eso fue la feria, para abrirle espacio a todos los defensores y para que la ciudadanía quiera sumarse a esta causa. Había un punto muy importante que ustedes comentaban mucho en la feria, y era que decían que el momento de defender los derechos humanos es prácticamente todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué el comentario ese que realizaban ustedes en el evento? Bueno, en particular y muy a lo personal, después del 30 de julio, que fue cuando se realizan las elecciones de los candidatos constituyentistas, que también bastante cuestionada sus resultados, por no poner el título de una vez de fraudulentos, el ánimo que cayó muy bajo, ¿no? La situación política, la situación económica, la situación social, esta crisis que estamos afrontando, hace que uno decida dejar de actuar,
que piense como que, bueno, si los políticos ni siquiera están llegando a ciertos fines o ni ellos pueden hacerlo, si ni el Papa con el diálogo que se intentó hacer con el Vaticano el año pasado, si ni él puede, ¿cómo es que yo podría tal vez generar algún tipo de cambio? Y la respuesta es que incluso en los momentos más desesperanzadores todos debemos tomar acción. La única forma en la que uno pueda acabar con ese guayabo así, tristeza de no, que el país está cada vez peor, es actuando. Sí. Con acciones, ¿no? Entonces el momento es ahora, para sobre todo las organizaciones que trabajamos en documentación, como también lo hace Aula Abierta, es muy importante que en los momentos más críticos levantemos información. Acción Solidaria es una organización que está enfocada en la respuesta eficaz e integral de la epidemia del VIH, sobre todo en Venezuela y también en el resto de los países hispánicos, latinoamericanos sobre todo. Prestamos servicio y asistencia en el área, por ejemplo, de infectología, gastroenteróloga, la asesoría legal, el seguimiento de las personas con VIH, lo que es recibir esta noticia que la persona al principio lo ve con un enfoque muy negativo, porque hay mucha ignorancia también a través de la sociedad, y la misma persona cree que, oye, tener la condición de VIH es una condición de sentencia de muerte una vez, y es guiar a la persona de manera correcta a sobrevivir y a sobrellevar esa información. Mi área específica en Acción Solidaria es del departamento legal. Estamos enfocados, yo y mi compañera Natalia Saturno, a la asistencia jurídica y a las acciones de civilidad en derechos humanos, ya sea nacional o a nivel internacional. Sobre todo ahorita es lo que estamos enfocadas. Andrea, en cuanto al VIH-Sida que estabas comentando, Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria, la organización donde tú formas parte, estableció que en cuanto al VIH-Sida había epidemias y emergencias en Venezuela. En realidad estamos en una emergencia en Venezuela en cuanto al VIH-Sida. Sí, evidentemente estamos en una emergencia humanitaria. Ya no estamos dentro de una crisis humanitaria, sino una emergencia. Susana Rafali lo ha hablado en varias ocasiones y tiene que la crisis humanitaria y la emergencia humanitaria tienen vertientes distintas, y Feliciano más que todo lo habla porque, oye, nosotros por ejemplo en el departamento legal estamos enfocados en hacer mención y poner una lupa sobre este problema para que se abran los canales humanitarios, para que en verdad se pueda dar una respuesta idónea a todos los problemas nacionales, sobre todo en el derecho de salud y alimentación, que son derechos humanos integrales en el territorio venezolano. ¿Nos podrías comentar un poco en qué consiste esta crisis humanitaria y la diferencia, o si ya estamos entrando en una emergencia humanitaria? Porque recuerdo comentarios de personajes personeros del gobierno que dicen que, bueno, que la escasez de medicina es culpa del bachaqueo o de la guerra económica que no permite que se importen medicamentos. Desde Acción Solidaria, ¿cuál es la posición que tienen con respecto a esta situación? Si nos podrían describir un poco, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿Si es lo que dice el gobierno o no es así? Bueno, estamos entre una emergencia humanitaria porque no solamente el gobierno no tiene la capacidad para responder a estas necesidades intrínsecas que tiene la sociedad, sino que también necesita apoyo internacional para poder cubrirlas, independientemente de que haya o no un gobierno de transición o que sigamos dentro del mismo gobierno. Se necesita ya, estamos en una situación de crisis económica que directamente afecta a la obtención de medicinas, de alimentos, de todos estos beneficios que son, no beneficios, que son necesidades intrínsecas de la persona para poder subsistir y tener una calidad de vida. Entonces, al negar el problema y al poner el nombre apellido correcto, estás negándole también un derecho fundamental a todas las personas dentro del país, porque ya es algo que no es sostenible para el Estado venezolano. Voy a verlo como acciones, como tres tópicos, por así decirlo. Preparación del gobierno, o sea, como que de asuntos previos antes de acciones del gobierno. Acciones del gobierno y qué podemos hacer ante ello. En asuntos previos suena confuso, pero está este tema de la participación ciudadana,
de cómo nosotros, según nuestra Constitución, podemos activar ciertos mecanismos para poder incidir en las políticas públicas y ya sea a través de, bueno, de crear organizaciones o de sencillamente mecanismos legales en los que podemos, no sé, participar, valga la redundancia. Y entre eso, estoy intentando ponerlo más o menos genérico, puede resaltar el hecho de que varias de los ponentes, tanto José David González, Luz Portillo y Edgar López, hicieron mención al asunto de consulta previa. Consulta previa a los pueblos indígenas cuando se hace trabajo de cualquier tipo en sus territorios. Esta consulta previa ha sido quebrantada en Sierra de Perijá, en La Guajira, cuando se instaura el distrito militar y los estados de excepción en el año 2015, el distrito militar en el año 2010, y en el arco minero del Orinoco, las comunidades indígenas que allá tienen vida.